Bien, vamos, vamos a ver qué pasa con las inserciones y las deleciones. Ustedes tienen su tablita ahí, ¿verdad? La del código genético. Entonces voy a hacer una secuencia aquí. Voy a hacer una secuencia aquí y ustedes me van a decir cómo se va a traducir esta secuencia. Vamos a ver, ¿qué aminoácido es ACC? ¿Alguien que me diga qué aminoácido es ACC? Vamos, busquen en su tablita del código genético, please. THR. Treonina. Leonina. Bueno, entonces treonina. Treonina. AGA. Arginina. Arginina. UUU. Fenilalanina. Fenilalanina. Y CAC. Histidina. Histidina. Bueno, entonces imaginemos que haya vamos a ver las inserciones y las deleciones. Que haya una inserción acá, la mutación fue una inserción, y entonces ahora el hijo va a ser A, C, C, y se insertó una G, digamos ahí. G, A, G, A, U, C, A, C. ¿Verdad? Bueno, entonces ACC va a codificar para treonina, pero luego vamos a tener GAG. ¿Para qué va a codificar GAG? Glutamato. 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 Y luego vamos a tener AUU. ¿Para qué va a codificar AUU? Isoleucina. Iso. Isoleucina. Y luego UCA. ¿Para qué va a codificar UCA? Serina. Para serina. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Cambió desde el sitio de la inserción, cambió toda la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Toda la secuencia. Se comienzan a poner aminoácidos diferentes porque cambió lo que denominamos marco de lectura. Una sola cadena de ARN mensajero tiene 3 posibles formas de ser leída. Eso se llaman marcos de lectura. Pero solamente hay un marco de lectura abierto. O sea, marco de lectura abierto es aquel que sí se lee, porque solo uno se va a leer. Y ese marco de lectura abierto está determinado por el primer AUG que se encuentra a una distancia determinada de la secuencia de Shine-Dalgarno. O sea, está bien medidito el ribosoma, ahí va a comenzar la traducción. Pero si hay una inserción en algún sitio, después de ese AUG, entonces todo el marco de lectura cambia. Entonces estas se llaman mutaciones de cambio de marco de lectura. Tanto las inserciones como las deleciones van a cambiar el marco de lectura. ¿Eh? ¿Serán deleterias estas mutaciones? ¿Serán dañinas estas mutaciones? Por supuesto que son dañinas, ¿verdad? Claro que son dañinas estas mutaciones. Bueno, entonces eso solamente para acoplarnos a lo que habíamos dicho en la última clase con el otro grupo. Y vamos a ver un poquito sobre los factores que aumentan la tasa de mutación. Porque dijimos que las mutaciones, o sea, las tasas de mutación son bajitas, pero siempre hay tasas de mutación. Siempre, tanto mutaciones somáticas como mutaciones en la línea germinal, siempre va a haber, aunque con tasas bajitas. Pero hay factores que van a aumentar estas tasas de mutación. Hay factores que van a hacer que se aumente el número de mutaciones en cada generación, en cada sitio del ADN. Entonces, entre esos factores tenemos factores químicos
factores químicos, ¿verdad? Por ejemplo, el mutágeno más importante que tenemos es un mutágeno endógeno. Endógeno quiere decir que lo produce el cuerpo. Exógeno quiere decir que viene de afuera. Endógeno. Entonces, el mutágeno endógeno son las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno. Los radicales libres, ¿verdad? Son producidos por la respiración celular. Entonces, estas son partículas energéticas que van a dañar el ADN. O sea, siempre van a estar presentes y eso determina que haya un decaimiento de las secuencias de ADN, que haya una tasa de mutación en la línea somática, ¿verdad? Y siempre están presentes. O sea, esas siempre están presentes. Es como es un subproducto de la respiración y la producción de energía en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, esa es la más importante. Les voy a dejar una tarea y esa tarea es averiguar cuáles son las sustancias químicas y agruparlas por familias según el daño que causan en el ADN. Por ejemplo, sustancias quelantes, esta y esta otra. Entonces eso les queda de tarea, ver las sustancias químicas que aumentan tasas de mutación. Usualmente las sustancias químicas que aumentan tasas de mutación también son carcinógenos. Porque recuerdan ustedes que el cáncer es una enfermedad genética que se produce por mutaciones. Entonces también son carcinógenos porque si una mutación de estas ocurre en un gen del ciclo celular, entonces puede devenir en cáncer, ¿eh? Bueno, entonces eso les queda de tarea a ustedes. ¿Entendido? Van a averiguar esta. Es una tareita fácil, la pueden buscar en internet, ¿verdad? ¿Cuáles son las familias de sustancias según lo que hacen, según el daño que causan en el ADN, ¿verdad? Que aumentan la tasa de mutación. Bueno, pero nosotros vamos a ver otra cosa ahorita. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver, bueno, hay un factor físico, factores físicos, ¿verdad? Dentro de los factores físicos que aumentan la tasa de mutación, vamos a ver lo que se denomina radiación electromagnética. Radiación electromagnética. Bueno, entonces, ¿qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética es una radiación de fotones. Fotones. ¿Cómo se producen los fotones? Cuando se calienta una sustancia o cuando se le agrega energía a una sustancia, cualquier sustancia que sea, entonces lo que vamos a tener es que los electrones van a subir a un nivel de energía más alto y luego esos electrones al regresar de nuevo a su nivel de energía normal van a emitir un fotón. Entonces ese fotón va a ser energético, va a tener energía. Y la cuestión es que los fotones son raros porque son partículas cuánticas, ¿verdad? Y son raros porque en el mundo cuántico ocurren cosas raras. Entonces, por ejemplo, los fotones, como todas las partículas pequeñas, subatómicas, van a tener dos cosas. Va a ser una sustancia, o sea, van a ser partículas y también van a ser ondas. O sea, en el mundo normal esto no puede ocurrir porque una sustancia, algo, cualquier cosa, o es partícula, o es cosa, o es energía, ¿cierto? Las ondas son energía. Por ejemplo, una ola. Una ola no es física. O sea, claro, es el mar el que se mueve, pero solamente transmite esa energía porque las partículas de agua no se mueven, lo que se está moviendo es la energía, es la onda.
Y entonces, pero los fotones, igual que todas las partículas subatómicas, son a la vez partículas y también son ondas. Eso solo sucede en el mundo cuántico, ¿verdad? Y esto está demostrado. Hay experimentos que demuestran que también son partículas y también son ondas, las dos cosas, ¿verdad? Pero además, los fotones tienen una particularidad, y es algo bien extraño, tienen masa, son partículas con masa cero. Entonces, nosotros en el mundo cotidiano no nos imaginamos cómo puede haber alguna sustancia o alguna cosa que no tenga masa. Todo tiene masa, pero los fotones no tienen masa cero. Bueno, entonces sucede algo interesante y es que la teoría de la relatividad especial predice que ninguna partícula va a alcanzar la velocidad de la luz porque cuando una partícula o un objeto se va acercando a la velocidad de la luz, ¿verdad? Se va acercando a velocidad de la luz, entonces la masa de ese objeto comienza a aumentar, aumenta la masa. Y mientras más cerquita esté de la velocidad de la luz, más rápidamente va a aumentar la masa, va a aumentar exponencialmente a medida que nos vamos acercando a la velocidad de la luz. Entonces, teóricamente, cuando la velocidad del objeto se vuelve la velocidad de la luz, entonces la masa va a tender al infinito. Y como no hay ninguna masa infinita, porque no hay ninguna fuerza que pueda empujar a una masa para que tenga una masa infinita, entonces la velocidad de la luz nunca se alcanza. O sea, es un límite teórico a la velocidad de cualquier objeto, ¿verdad? Nunca se va a alcanzar la velocidad de la luz. Eso es la teoría hasta el momento. Hay una imposibilidad. Pero entonces, ¿quiénes son las únicas que van a alcanzar la velocidad de la luz? Esta velocidad. ¿Quiénes? Vamos a ver. Las ¿Alguna idea? partículas de Vamos. luz. Ajá. Rápido, rápido. ¿Cuáles son las únicas partículas que van a alcanzar la velocidad de la luz? Las de luz. ¿Ah? Las de luz. Ajá, dígalo, pero no lo oímos. La de luz. Claro, las partículas de las que están hechas la luz, que son los fotones, son las únicas que alcanzan la velocidad de la luz. Solo la luz alcanza la velocidad de la luz. Bueno, entonces esos son los fotones, ¿verdad? Pero la luz visible solo es una pequeña parte, digamos que esta es la luz visible, con todos sus colores. Solo es una pequeña parte de lo que denominamos el espectro electromagnético. Espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, una cuestión. La energía de los fotones, los fotones tienen energía, pero no todos tienen la misma energía, ¿verdad? La energía va a ser proporcional a la frecuencia del fotón. Frecuencia, porque recuerden ustedes que el fotón es una onda, entonces las ondas tienen frecuencia, ¿verdad? O sea, el número de ondas que pasa por un sitio en una unidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo, esa es la frecuencia. Y la frecuencia, según la teoría ondulatoria, la frecuencia es el inverso, 1 sobre frecuencia, de la longitud de onda, longitud de onda. Entonces, longitud de onda es el ancho de la onda, ¿verdad? El ancho de la onda. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los fotones que tienen mayor energía son aquellos que tienen mayor frecuencia. Y los que tienen menor energía son los que tienen menor frecuencia. Pero al revés es cierto. O sea, los fotones con más energía son los que tienen menor longitud de onda, ¿verdad? Porque son el inverso. O sea, si la longitud de onda es ancha, su frecuencia va a ser baja. Si la longitud de onda es chiquita, entonces va a tener gran frecuencia. Entonces, mientras mayor frecuencia, mientras menor longitud de onda, más energéticos van a ser los fotones. Entonces, el espectro electromagnético es donde nosotros ubicamos a los fotones según su energía. Es un espectro energético, ¿verdad? O sea,
cuánta energía puede tener un fotón y los ubicamos aquí en esta línea continua, desde los fotones que tienen la menor energía, o sea, los que tienen una gran longitud de onda, que son como elefantes, ¿verdad? Grandotas, una onda grandes, pero poco energéticas, o sea, mayor, menor, menor frecuencia, ¿verdad? Y por este lado tenemos los más energéticos, o sea, los de menor longitud de onda, una longitud de onda chiquitita, los más chiquitos, por lo tanto, una altísima frecuencia, ¿verdad? Y aquí están todo ese espectro de diferentes energías del fotón. Bueno, entonces aquí tenemos todo el espectro de diferentes energías del fotón. Y de manera didáctica, porque no es que hay un límite, ¿verdad? Pero podemos agrupar los diferentes estados energéticos de un fotón según las características generales. ¿Para qué nos sirven, por ejemplo? ¿Qué utilidad tienen? Y vamos a clasificar de manera didáctica, ¿verdad? Bueno, entonces por acá vamos a poner los fotones que tienen la menor longitud de onda, perdón, la mayor longitud de onda de todos, y eso se llaman ondas de radio. Las ondas de radio son los que tienen la mayor longitud de onda, las menos energéticas de todas. Y luego vamos a clasificar por acá las microondas. Microondas. O sea, a medida que nos movemos hacia acá, la longitud de onda va siendo menor. Luego de las microondas, vamos a tener la radiación infrarroja, el infrarrojo. Bueno, entonces este es el infrarrojo. Después del infrarrojo tenemos la luz visible. Después de la luz visible, esto es lo único que podemos ver nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que vemos son fotones. Los fotones son los que estimulan nuestra retina, pero los fotones con una longitud de onda determinada, ¿verdad? Y luego de la luz visible tenemos los rayos ultravioleta. Y luego de los rayos ultravioleta tenemos los rayos X. Y los más energéticos de todos son los rayos gamma. Los rayos gamma. Esos son los más energéticos de todos. Bueno, entonces vamos a ir poco a poco en cada una de estas bandas del espectro electromagnético diciendo algunas características. En general, todas estas que tenemos acá, ¿verdad? No son tan energéticas, no esperamos que causen tanto daño porque su energía es poca, pero después de la luz visible, pues la energía va siendo cada vez más grande, ¿verdad? Mayor energía a medida que el fotón está en una de estas posiciones, ¿verdad? Y los rayos gamma son los más energéticos, los que tienen una mayor energía. Y esto que tenemos acá se denomina espectro electromagnético. Y entonces les va a quedar de tarea también buscar en Internet, ¿verdad? Buscar en Google imágenes del espectro electromagnético donde están clasificadas todas estas categorías del fotón, ¿verdad? Para ver cómo las utilizamos de manera práctica, porque todas estas longitudes de onda, la radiación electromagnética las utilizamos, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a borrar acá. Bueno, entonces eso les queda de tarea, ¿verdad? Pero vamos a decirlo brevemente aquí. Vamos a decir algunas cosas aquí. Bueno, entonces las ondas de radio miden metros, ¿verdad? Metros, o sea, son grandes. Claro, las que están acá son mucho más anchas que las que están acá, ¿verdad? Porque aquí estamos posicionando los fotones en diferentes longitudes de onda, pero son en promedio, ¿verdad? Miden metros, son ondas muy grandes.
y sus características son, pueden avanzar mucho, o sea, la distancia que pueden alcanzar es muy grande, ¿verdad? Estas ondas pueden alcanzar distancias muy grandes doblando las esquinas. Esa es una característica bien importante de estas ondas que son bien anchas, ¿verdad? Estas pueden doblar las esquinas. Y entonces, para hacer un parangón, o sea, una comparación, ¿verdad? Vamos a compararlas con las ondas sonoras, con la sonoridad, ¿verdad? Con las ondas, con el sonido. El sonido. Es otra cosa, el sonido no tiene nada que ver, ¿verdad? El sonido simple y sencillamente es una perturbación del aire, una onda que se transmite a través del aire de los objetos. O sea, no tiene nada que ver con la radiación electromagnética, pero es una onda y sigue las mismas leyes de la teoría ondulatoria. Todas las ondas siguen las mismas leyes. Bueno, entonces ustedes cuando oyen, por ejemplo, un sonido a lo largo, digamos un conjunto tocando, ¿verdad? Un conjunto tocando, ¿qué es lo que más oyen? ¿Los agudos o los bajos? ¿Qué es lo que más oyen ustedes? ¿Los agudos o los bajos? Un conjunto tocando a lo lejos. ¿Alguna idea? Los bajos. Los bajos, ¿cierto? Los bajos, oyen los bajos, oyen los tambores. Los tambores se oyen clarito. Bum, bum, bum. Y a veces solo eso se oye, ¿verdad? Los agudos no se oyen. ¿Por qué no se oyen? Porque los bajos tienen una longitud de onda bien ancha y doblan las esquinas. Entonces, por eso utilizamos el parangón sería ese, ¿verdad? No quiero que me confundan el sonido con la radiación electromagnética, porque son dos cosas diferentes, nada que ver. Pero la teoría ondulatoria es igual para todas las ondas. Bueno, entonces, como doblan las esquinas, como aprendimos a codificar información en ondas electromagnéticas, entonces utilizamos las ondas de radio para comunicación. Y por mucho tiempo, la forma de comunicación a distancia que teníamos eran las ondas de radio. O sea, el radio que todavía lo tenemos, que sintonizamos en el carro, ¿verdad? Antes lo que utilizábamos era radio, no había internet. Entonces teníamos radio para ver programas y todo eso. Y teníamos la televisión. Y la televisión no había cable, eran ondas de radio nada más. Entonces lo hemos utilizado para comunicación, ¿verdad? ¿Son dañinas? No, no son dañinas, ¿verdad? El medio está lleno de ondas de radio que están transmitiendo siempre. Entonces no son dañinas para el organismo. Luego tenemos las microondas. Las microondas ya tienen una longitud de onda menor, pero las continuamos usando también para comunicaciones, nada más que a distancias más cortas. A mí me parece, no recuerdo muy bien, si los celulares se comunican por medio de microondas, o sea, se codifica en microondas. Me parece que sí, ¿verdad? Los celulares. Me parece que sí, los celulares. Bueno, entonces, estas ya no alcanzan distancias muy grandes. Los celulares no alcanzan distancias grandes, ¿verdad? Los celulares lo que hacen es que transmiten, hay un área, ¿verdad? Que está dominada por una antena y todos los celulares que están en esa área o celda, por eso se llaman celulares, ¿verdad? Porque esta es una celda o cell en inglés, que es lo mismo que célula, van a transmitir a esa antena y esa antena va a transmitir a otra antena que va a tener otra celda, ¿verdad? Entonces estos son los celulares. Ya no son distancias enormes, ¿verdad? Porque las ondas de radio sí pueden, incluso las ondas de la onda corta que se llama, ¿verdad? Puede transmitir al otro lado del mundo por medio de ondas. Y podemos agarrar emisoras de China y todo eso sin necesidad de cable ni satélite, solamente por ondas, ¿verdad? Bueno, entonces las microondas las utilizamos para comunicación. Luego tenemos el infrarrojo. El infrarrojo, bueno, cuando calentamos un poco las sustancias a temperaturas no tan altas, van a emitir infrarrojo, ¿verdad? Van a emitir infrarrojo. Entonces, por eso las utilizamos. O sea, el infrarrojo se emite a temperaturas corporales, por ejemplo. Y entonces, por eso las utilizamos para amplificadores, intensificadores de imágenes, por ejemplo.
intensificador de imágenes para ver en la oscuridad, para ver tejidos en la oscuridad, para cámaras, ¿verdad? Para tener cámaras infrarrojas que pueden ver en la oscuridad, porque están detectando la radiación infrarroja del organismo. Y las utilizamos para comunicaciones también. Las utilizamos para comunicaciones. Por ejemplo, el control remoto, ¿verdad? El control remoto del televisor de ustedes es infrarrojo, ¿verdad? O sea, ya la distancia para las comunicaciones ya es poca y tiene que estar despejado porque solo transmiten en línea recta, ya no doblan las esquinas porque son ondas ya pequeñitas, ¿verdad? Son ondas pequeñas. Entonces, pero sí las seguimos utilizando, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes estaban chiquitos, ustedes eran el control remoto de sus papás, si no lo encontraban. Y luego tenemos, bueno, hasta acá todo esto aquí no es tan dañino. Claro que va a depender de la dosis. Por ejemplo, se ha dicho que las microondas de los celulares, ¿verdad? Estas radiaciones de aquí de los celulares que son malas. Pero claro, por supuesto, porque estamos sujetos a grandes dosis. Son dosis altas, pues, son dosis altísimas. Entonces, probablemente a dosis altas sí causen algún daño. ¿Verdad? Eso se sospecha. Pero en general no son dañinas porque son ondas muy anchas, no son energéticas, no cruzan los tejidos, no penetran los tejidos, porque son ondas demasiado anchas para penetrar los tejidos. Los doblan, ¿verdad? O sea, los esquivan. Y luego tenemos la luz visible, y aquí sí nos vamos a parar un ratito. Aquí nos vamos a parar un rato, ¿verdad? Ahí nos vamos a parar un rato. Vamos a ver. El espectro electromagnético, la luz visible por acá, y esa luz visible la vamos a sacar acá. Y aquí va a haber una serie de longitudes de onda. Si alguien tiene, háganme un favor, alguien tiene Google ahí a su alcance, búsquenme ustedes cuál es la longitud de onda más ancha que se puede comenzar a ver, ¿verdad? La longitud de onda más ancha. Pero lo vamos a hacer mejor, vamos a ver. Sí, la longitud de onda más ancha y la longitud de onda más baja. O sea, de dónde va el espectro de luz visible según la longitud de onda del fotón? Búsquenme eso en internet, por favor, en Google, para ver exactamente dónde comenzamos a ver nosotros los fotones y hasta dónde los miramos, ¿verdad? Todo este espectro. Búsquenme ahí mientras sigo con la clase. Y me interrumpen para decirme. Bueno, aquí, esto es un continuo, ¿verdad? Aquí es un continuo con diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias de los fotones. Nosotros no vamos a ver longitudes de onda, sino que nuestro aparato psíquico, ¿verdad? Nuestro cerebro ha desarrollado una manera de detectar esos fotones e interpretarlos de alguna forma, ¿verdad? Esas longitudes de onda las podemos interpretar de alguna forma. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para clasificar los humanos, verdad? Y otras especies que han desarrollado también la visión a colores. Entonces, los colores son una forma de identificar las longitudes de onda. Bueno, entonces, a pesar de que esto es un continuo, no hay un límite entre una longitud de onda y otra, nosotros todas estas longitudes de onda las agrupamos en 7 colores. Nuestro cerebro agrupa esas longitudes de onda en 7 colores. Entonces, ¿esos colores cuáles son? Rojo. Entonces, por aquí tenemos el rojo, correcto. Verde, Amarillo. amarillo, No, Verde. luego del rojo, ¿cuál va? Verde. Luego del rojo va el naranja. anaranjado, Y después del naranja, amarillo, ahora sí va el amarillo. de ahí el Del verde, amarillo Verde. va el verde. azul, Y después del verde va el aqua. Después del aqua va el azul. Marino. ¿Ah? azul marino, Marino. El azul, vamos a poner todo el azul acá. morado, Y luego del azul, o sea, hasta aquí va a llegar. ¿Ah? Y luego del azul tenemos el violeta. El violeta. El violeta.
Entonces, ven, lo que hace nuestro cerebro es agrupar, ¿verdad? Es agrupar. O sea, aquí hay un montón de longitudes de onda, pero todas se van a agrupar en el color rojo. Todas aquí se van a agrupar en el naranja, todas aquí en el amarillo, todas aquí en el verde, y solamente vamos a ver estos 7 colores. Vamos a ver diferentes tonalidades de esos colores, pero podemos distinguir fácilmente el verde del amarillo, ¿cierto? Verde del amarillo. Azul. ¿No este qué era? Verde, aqua. Y este era amarillo. Amarillo. Bueno, entonces podemos distinguir claramente este de este, este de este, este de este. Excepto aquí en los límites. Donde están los límites, ahí sí es bien difícil, ¿verdad? Pero entonces todas esas longitudes de onda, nuestro cerebro las agrupa acá. Y en la visión en blanco y negro, supongan ustedes que no miráramos a colores, sino que solo en blanco y negro, entonces todos los agruparíamos en una sola cosa, en un solo color, ¿verdad? Que es el blanco, un solo color. Y tonalidades de gris, según la intensidad de blanco que tengamos. ¿Verdad? Más blanco, entonces el gris va a ser más claro. Entonces todo lo agruparíamos acá, ¿verdad? Esta es la visión en blanco y negro, todo agrupado en un solo color, que es el blanco. Y esta es la visión a colores, que está agrupada en 7 colores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la visión a colores. Sobre esto, vamos a ver un poquito sobre la fisiología, ¿verdad? De la visión a colores. Bueno, el órgano encargado de detectar los fotones es, ¿cómo se llama ese órgano encargado de detectar los fotones? ¿El órgano? El ojo. El ojo, exactamente, el ojo. Sí. Si así fueran los exámenes, ¿verdad? Bueno, entonces el ojo es el encargado de detectar los fotones. Y dentro del ojo, una parte del ojo que se llama retina. Entonces la retina, la luz entra por acá. Y aquí en la retina, aquí es donde están los fotorreceptores. Este es el órgano fotorreceptor y tiene células fotorreceptoras. Fotorreceptoras quiere decir que son estimuladas por los fotones, son estimuladas por la luz. Entonces aquí en esta retina, aquí se encuentran todos esos fotorreceptores, ¿verdad? En la parte de atrás del ojo. Bueno, entonces los fotorreceptores son células. Y esas células son de 2 tipos. Unas células que son más así. Qué feo me salió eso. Ay, Dios. Puede ser. Que son más así, que se denominan conos, y otras células que son un poquito más así. Perdón, estos se denominan bastones, y otras que son más así. Y estas se denominan conos. Entonces, tanto los conos como los bastones tienen una sustancia, un pigmento, que es un pigmento fotorreceptor. Pigmento fotorreceptor. Y ese pigmento fotorreceptor está hecho de 2 cosas. De una proteína que se llama opsina, que son varias opsinas, ¿verdad? Y una variante de la vitamina A, que es el retinal. Porque la vitamina A es el retinol, ¿verdad? Es el retinol, pero el retinol se convierte en retinal. Entonces, esa proteína llamada opsina, más el retinal, ¿verdad? Forman el pigmento fotorreceptor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los bastones solo tienen un tipo de pigmento. Estas proteínas son como filtros, como el papel celofán. O sea, su forma, su plegamiento determina que sean filtros, como el papel celofán. Entonces, ese papel celofán de los bastones va a ser un papel celofán blanco que deja pasar todas las longitudes de onda. Por eso los bastones solo están hechos para ver en blanco y negro.
Mientras que estos conos tienen 3 tipos de proteínas, o sea, 3 tipos de papel celofán que va a dejar que van a filtrar los fotones de 3 longitudes de onda diferentes. Bueno, entonces, esos 3 tipos de opsinas, o sea, son opsinas, son proteínas. Si son proteínas, están codificadas en el ADN, ¿verdad? Opsinas. Son de 3 tipos. Tenemos una opsina verde, tenemos una opsina roja y tenemos una opsina azul. ¿De acuerdo? Verde, roja y azul. Solo 3. Con esas 3 opsinas se hacen esos 7 colores y todas sus tonalidades. Con 3 opsinas. Así como la impresora, con 3 colores, les puede hacer usted todos los demás colores, ¿cierto? O sea, con 3 colorcitos que tiene la impresora, les puede reconstituir todos los colores. Y la impresora es así porque nuestros ojos son así. Porque nuestra mente, nuestra psiquis es así. ¿Verdad? Basándonos en esta mezcla, en mezclas de la estimulación de cada uno de estas opsinas, entonces vamos a ver un color específico. ¿Entendido? Entonces vamos a ver cómo pasa eso. Vamos a ver un poquito de la fisiología y luego vamos a hablar de la genética de la visión. Muchachos, este parcial yo creo que sí vamos a hacer examencitos para ¿cómo se llama? Para la asistencia, porque está difícil a veces no se ven bien las fotos y está un poco difícil, ¿verdad? Entonces vamos a hacer examencitos para ¿cómo se llama? Para el acumulado. O sea, les aviso para que vayan estudiando a diario, ¿verdad? Pues, pueden ser orales, o sea, ¿verdad? O sea, agarro un día y les hago unas preguntitas ahí. Bueno, entonces la cuestión es así. Cada tipo de opsina, son 3 opsinas, ¿verdad? Pero cada tipo de opsina no solamente filtra, no solamente percibe una longitud de onda, sino que percibe un espectro de longitud de onda. Por aquí vamos a tener las opsinas rojas. O sea, las opsinas, aquí las opsinas verdes, vamos a ver roja, las opsinas verdes y las opsinas azules. Las opsinas azules. Y aquí vamos a hacer una grafiquita. Aquí vamos a poner la intensidad, ¿verdad? Vamos a poner la sensibilidad, perdón, no la intensidad, sino que la sensibilidad de cada una de estas opsinas. Entonces, sensibilidad. O sea, la dosis de fotones que necesitamos para estimular cada una de estas opsinas. Esa es la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad máxima para las opsinas rojas está como por acá. Con poquitos fotones, entonces se estimula la opsina roja. Y entonces va más o menos así, el espectro de sensibilidad, más o menos así, ¿verdad? De las opsinas rojas. O sea, las que están por acá las detecta menos, las que están por acá más o menos. Entonces aquí vamos a poner el espectro de colores. Aquí tenemos... Dijimos que aquí teníamos el rojo, luego teníamos el anaranjado, luego tenemos el amarillo, luego tenemos el verde, luego tenemos el aqua, luego tenemos el azul y el violeta, ¿verdad? Entonces el espectro de las opsinas rojas pueden detectar todas estas longitudes de onda, pero las longitudes de onda por acá las van a detectar con más fuerza, o sea, van a ser más sensibles a estas longitudes de onda. Las opsinas azules tienen un espectro más o menos así. Más o menos así, ¿no? Más o menos así. Y las opsinas verdes tienen un espectro más o menos así. Más o menos así, ¿verdad? A grandes rasgos es así. ¿Por qué vemos colores nosotros? ¿Cómo hace el cerebro para formar los colores? Bueno, si tenemos una longitud de onda por acá, solamente se van a estimular las opsinas rojas
Y vamos a ver rojo. Si tenemos un estímulo por acá, solamente se van a estimular las opsinas azules y vamos a ver violeta. Pero si tenemos un estímulo por acá, una longitud de onda por acá, ¿verdad? Digamos que por acá esta longitud de onda. Entonces vamos a tener esto. Vamos a estar estimulando muy fuertemente las opsinas rojas, muy fuertemente. Pero también vamos a estar estimulando un poco las opsinas verdes. Y este estímulo fuerte de las rojas y débil de las verdes nos va a dar un color específico acá. Y entonces así vamos a ver este color específico, ¿verdad? Porque esos fotones van a estimular muy fuertemente estas. Y entonces una longitud de onda por acá va a estimular diferente, va a ser una combinación diferente. Va a estimular fuertemente al rojo, pero va a estimular también fuertemente al verde. Y vamos a tener otro color diferente, ¿verdad? Y así, si nosotros tenemos una longitud de onda por acá, estas se traslapan, pero en realidad no se traslapan, ¿verdad? No se traslapan. Entonces, si tenemos una longitud de onda por acá, entonces se va a estar estimulando las opsinas verdes muy fuertemente y las opsinas rojas menos, y eso nos va a dar este color que tenemos por acá. Y acá, pues se estimulan mucho las opsinas azules, se estimulan menos las opsinas verdes y nos va a dar este color que tenemos por acá. Y entonces, la combinación del estímulo relativo de cada una de las tres opsinas nos da un color específico. Entonces, el cerebro, ¿verdad?, une esos datos. O sea, esta opsina está estimulando fuertemente, esta opsina está estimulando menos fuertemente. Y entonces, une esos datos y nos da un color específico. Lo interpretamos como un color específico. Entonces eso se le llama, hay un valor del triestímulo. Todo color está dado por 3 numeritos. Busquen ustedes en internet, les queda de tarea también, buscar el código RGB. Hay varios códigos, pero el RGB está dado por 3 numeritos. Digamos 33, 33, 33. Entonces estos numeritos se refieren a la estimulación específica de cada uno de los conos, de cada uno de los bastones, ¿verdad? Porque perdón, de los conos, porque cada cono tiene un tipo de pigmento específico, ¿verdad? Cada cono tiene, hay conos verdes, hay conos rojos y hay conos azules. Cada uno tiene su propio pigmento. Entonces la estimulación relativa de cada uno de estos conos nos va a dar un color específico que lo vamos a representar por un código RGB. Y cuando nosotros mandamos a hacer una pintura, entonces el ingeniero en pinturas hace una mezcla de 3 colores y nos da el color específico que nosotros queremos. Y así funcionan las impresoras también, ¿verdad? Entonces esos códigos RGB nos dan las proporciones de tinta que tenemos que usar para que se estimulen los conos de la manera adecuada y nos dé un color específico. Bueno, entonces, bien, yo creo que ya hasta aquí va a llegar la clase. Mañana vamos a continuar con la genética, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la genética, de los conos y los bastones, perdón, de los conos, de la ceguera de los colores. Y vamos a ver, antes que eso, vamos a ver cuando son mezclas de longitudes de onda, porque aquí estamos viendo luces monocromáticas. Aquí estamos suponiendo que la luz que estamos viendo, o el objeto que estamos viendo, tiene una luz monocromática. O sea, que solamente tiene una luz de una longitud de onda. Pero usualmente los objetos que vemos producen luces policromáticas, ¿verdad? O sea, que están compuestas por varias longitudes de onda, no es una longitud de onda pura. Entonces vamos a ver eso mañana. ¿Me acuerdan, por favor? Hagan su tarea y hacen su tarea y nos vemos mañana, ¿verdad? Y estudien, miren el video de la clase anterior para que conecten los datos, ¿verdad? Feliz día de los estudiantes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Bye. Doctor.